En esta lección vamos a observar un tema repetitivo de Pablo, el tema del significado de la cruz de Jesús. Quiero que observemos específicamente lo que dice sobre el significado de la cruz en su carta a los Colosenses, pero también compararlo con sus otras cartas. Sin duda, Pablo reconoció el poder que tenía. Vemos aquí unos ejemplos entre muchos en esta carta, en lo que Pablo se concentró para comunicar con sus destinatarios lo que ellos necesitaban aprender sobre ese tema, cosas que eran importantes para ellos en sus propias circunstancias. Así podemos entender algo de lo que faltaba en el entendimiento de la iglesia en Colosas, Hierápolis y Laodicea. En capítulo 1, versículo 6, Pablo dice que los colosenses habían oído y conocido la gracia de Dios. Esta gracia viene por recibir la verdad del Evangelio por fe en Cristo y lo que Él ha hecho por medio de su cruz. Es decir, que Él hizo redención, perdón de pecados, anulación de la deuda que deben a Dios. Les ha hecho santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. La cruz los reconcilió con Dios, haciendo paz. Despojó a los principados y potestades y triunfó sobre ellos. Con razón, Pablo tenía tanta emoción y convicción sobre el mensaje de la salvación en Cristo por medio de su cruz, es decir, su muerte, su sacrificio. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para Pablo, y debe ser para nosotros también, la cruz de Jesús ha hecho todo y es todo. En otras palabras, es crucial. Primeramente, vamos a observar lo que Pablo dice sobre el significado de la cruz en unas de sus otras cartas. ¿Qué significado tiene la cruz en la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo? En el contexto del bautismo, para Pablo la cruz significaba su propia muerte y la muerte de cada persona en Cristo. Esta muerte está mostrada simbólicamente en el bautismo. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, Pablo dice que están sepultados con él en el bautismo. Y después en capítulo 3, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Romanos capítulo 6, desde el versículo 3, Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es una paradoja que vivimos por medio de la muerte a las cosas de la vida pecaminosa, pero vivo en la vida nueva, en el reino del Hijo de Dios. Para Pablo, la declaración de la muerte de Cristo es lo que la iglesia debe hacer aquí en la tierra mientras espera su venida. En 1 de Corintios capítulo 11, versículo 26, Pablo dice, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, que reconocemos y declaramos nuestra propia muerte también. Nuestra vida, dice Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Y hay que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es en Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3.
Los colosenses tenían que escuchar otra vez y entender que su vida es en Cristo y para Cristo. Para Pablo, el mensaje de la cruz es crucial para la salvación y central al mensaje del Evangelio. En Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, entonces la cruz no significa nada, y encima Pablo entonces sufrió persecución por gusto. En este pasaje observamos la palabra condicional sí, y la palabra de su consecuencia, el conector, entonces. Con estas palabras, Pablo los está haciendo pensar en la razón de la muerte de Jesús. Es porque no hay otra cosa que pueda quitar los pecados. Pablo fue enfático que él nunca predicaba la ley, tampoco nunca evitaba predicar la cruz, como él dice en el siguiente pasaje, en capítulo 5, versículo 11 y 12. Y yo, hermanos, si predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Se molestó bastante al escuchar que los falsos maestros predicaban la ley y obras como superior al sacrificio de Jesús. En Filipenses capítulo 3, versículo 18, se nota la tristeza profunda de Pablo cuando dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Jesús. ¿Por qué fueron enemigos de la cruz? Pablo dice que la cruz era un tropiezo, una cosa que causaba una profunda reacción en el corazón, que hasta uno se puede volver enemigo si su mensaje le molesta. Predicar la cruz significa que uno va a ser perseguido por los legalistas o despreciado por los oradores de sabiduría, pero predicar la ley fue más cómodo. Como Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, es decir, cosas terrenales, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Los falsos maestros evitaban el tema porque querían sentir que merecían su salvación por las obras de la ley. Como Pablo dijo, quieren agradar en la carne. Lo que la cruz significa es que la salvación nadie la merece. Es don de Dios. Hay que recibir. El hombre no puede hacer nada. Aunque muchos predicaban la ley y circuncisión que gozaba solo en la carne para la salvación, Pablo vio nada de valor en las cosas del mundo. Como dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En Primera de Corintios capítulo 1, desde versículo 17 a 23, Pablo es muy claro que el mensaje del Evangelio, lo que en Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso está basado y centrado en lo que Jesús hizo en la cruz. La cruz es el asunto clave para tratar. No se puede evitar si uno busca la salvación y reconciliación con Dios. Y Pablo no tenía problema de confrontar
la gente con su mensaje. Simplemente para él, la cruz está allí frente a todos, como una ofensa a la mente carnal con la que cada uno tenía que tratar. Si él no predicaba la cruz, para Pablo fue un mensaje que no fue el Evangelio. ¿Nosotros evitamos el mensaje de la cruz? ¿Entendemos nosotros mismos el significado de la cruz? Observe la palabra en versículo 17, el conector ¿para qué? Pablo da la razón para el que no habla en la manera de oradores. Es para que no se pierda el mensaje central, cuál es la cruz de Jesús. Como él dice en versículo 18, es el poder de Dios. No es locura para los que se salvan. La cruz determina la salvación. Fe en lo que hizo Jesús por medio de su muerte y no por creer él fue solamente un buen maestro, es lo que nos lleva al arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cómo es posible evitar su significado de la cruz? ¿Verdaderamente cree que Jesús murió por usted? ¿Y entiende lo que significa ser crucificado y sepultado con él? Podemos ver claramente aquí en versículo 18, donde está escrito en color rojo, que la palabra de la cruz es sinónimo con predicar el Evangelio mismo. Pablo dice aquí que el mensaje de la cruz es el poder de Dios. Y en su carta a los romanos, él dice en capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, para Pablo, el mensaje de la cruz de Jesús es el punto clave del Evangelio. Creer en su muerte es creer en la resurrección también. Dios lo hizo a propósito, que este mensaje de la cruz hace reflexionar profundamente. Como Pablo pregunta retóricamente en versículo 20 de Primera de Corintios, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El mensaje de la cruz impacta en una manera u otra. Positivamente recibida, trae arrepentimiento, como hizo en Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. O en otras palabras, como dice en la Nueva Versión Internacional, todos se sintieron profundamente conmovidos. El mensaje de la cruz para muchos insulta su inteligencia o a su santidad. Pablo sigue diciendo en versículo 21-24, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La predicación del Evangelio se comunica simplemente por hablar y oír. Cualquiera puede entender y hacer su decisión si cree o no. Se burlan o se compungieron de corazón. Donde quiera que iba, el lema de Pablo era lo que dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguno, sino a Jesucristo y a este crucificado. No es deprimente enfocarse en la muerte de Jesús. Tampoco es solamente una parte de la historia de Jesús. Es la parte más importante. Nos hace recordar de lo que hizo Jesús por nosotros y por el mundo. Su cruz, su muerte, es el fin de todo y el principio a la vez. Si pensar en la cruz nos hace sentir algo negativo,
Debemos escudriñar nuestro corazón sobre la razón. Leemos en Colosenses capítulo 1, versículos 15 a 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo que Pablo quiso enfatizar a los colosenses primeramente fue que por medio de Cristo, Dios obró y creó todas las cosas, y todo para Él. En su cultura hubo varias creencias entre los mismos judíos, tal como entre los gentiles. Si Cristo es sobre todo, es decir, que no hay nada ni nadie en la tierra ni en los cielos que ellos deben seguir, adorar ni temer. A la vez, Él es la imagen de Dios invisible con toda la plenitud de Dios, pero también experimentó la muerte como cualquier persona. Como hemos leído en Filipenses, se humilló a sí mismo. Y en el párrafo anterior dice, aunque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse. Jesús era Dios y hombre. Mi oración al estudiar este tema es que su mensaje de la cruz de Jesús nos impacte nuevamente, que podemos entender profundamente el significado de lo que Dios ha hecho por medio de la obediencia y amor de Jesús por nosotros y por el mundo. Y que la perspectiva que tenemos sobre la vida, la razón por la que estemos aquí, pueda ser cambiada para entender lo que dijo el Señor en el Evangelio según Lucas capítulo 14, versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Puede ser que necesitamos calcular los gastos, como Jesús habló en esa parábola. En la aplicación general en los estudios, especialmente cuando se siente Dios hablando al corazón, es muy importante tomar tiempo con Dios y no perder la obra que Él quiere hacer en nuestra vida. No debemos olvidar que la aplicación es la meta de nuestro estudio de la Biblia. Versículos 18 a 20. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús el Mesías experimentó la muerte. Su sangre fue derramado en la cruz. En él el Padre puso todo su ira contra el pecado, para que su sangre redime los que creen en él. Y en él también está redimida todas las cosas en la tierra y en los cielos. Lo que hizo Jesús en la cruz afectó todas las cosas en todos lugares y por todo tiempo. Versículos 21 a 22. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos e irreprensibles delante de él. Otra vez Pablo está enfatizando que Jesús fue hombre y él, su cuerpo, verdaderamente murió
y que fue necesario en el plan de Dios para que pudiera reconciliar todas las cosas. Puede ser que los colosenses querían evitar llevar sus propias cruces. Vieron que Pablo fue a prisión justamente por el Evangelio. La actitud de Pablo sobre el asunto era uno de gozo, como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo está diciendo que si no fuera para su muerte y la fe en lo que Jesús hizo, nadie puede ser santos delante de Dios, porque todos son pecadores y no pueden ser salvos por medio de sus obras. Nada más que la cruz los puede hacer santos. Y no solo hacerlos santos, pero por medio de la cruz son perdonados y fuera de la cautividad y poder de la ley y del enemigo. Están sin la condenación de la ley y del enemigo, delante de Dios irreprensibles. ¡Wow! Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es evidente que Pablo quería enseñar a los colosenses sobre el significado de la cruz de Jesús como algo básico y central en su vida, y también que significaba una vida de sacrificio a sí mismo. Hubo falsos maestros por todos lados que querían quitar la importancia de este mensaje. El enemigo quiere quitar el poder de la cruz en las vidas de los creyentes. En vez de lo que Dios ha hecho, el hombre quiere decir que él mismo ha hecho su salvación y no quiere dar su vida para Dios tampoco. Su pensamiento es de la tierra y no en las cosas de arriba. Esto es lo que Pablo quiere dejar en claro a los colosenses para que ellos sigan fieles y no teman ni sigan las cosas del mundo que no tenían nada que ver con una vida de sacrificio. Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.